Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo fraterno, paz y bien. Muchas bendiciones a ustedes. Espero que se encuentren bien toda su familia. También siguiendo las indicaciones de prevención en este tiempo de cuarentena. Continuando con la sesión del día de hoy, voy a hacer una retroalimentación. La semana pasada dejé una diapositiva con unas ciertas preguntas que tienen en relación a estas imágenes y a un documento eclesial. Como ven, acá hay varias imágenes donde presentan diferentes escenas de las actitudes de las personas. Las preguntas que había dejado como tarea eran: ¿por qué es importante el diálogo entre las personas? ¿Por qué nos resulta difícil el diálogo entre nosotros? ¿Qué será necesario para que las personas se comuniquen asertivamente? ¿Crees que tus actitudes propician el diálogo con tus compañeros? ¿Por qué? La gran mayoría, les felicito, la ha respondido muy bien. Algunos dando más argumentos, que se nota su capacidad y sus habilidades. También sé que algunos también todavía falta, espero que puedan dialogar conmigo para poder subsanar esos aspectos. Luego, había otra diapositiva que el título era Dios nos enseña, era el documento, ¿no?, del Concilio Vaticano II sobre las religiones. Y había dos preguntas, ¿no?, referente al respeto de las diferentes creencias y cuál es el mensaje. ¿Por qué estoy partiendo de retroalimentación? Porque justamente la secuencia de hoy tiene que ver con las religiones del mundo, pero especialmente del Oriente. Pero para acotar esto, este documento es muy importante porque debemos respetar a las otras creencias, a las otras religiones, porque debemos que tener un diálogo abierto, sin prejuicios. Y eso nos va a ayudar a que podamos nosotros complementar nuestro aspecto de fe y prácticas de respeto, de esa cercanía del hombre hacia Dios. Entonces, eso es el mensaje, a la vez también porque debemos respetar. Y un punto importante que vamos a partir para poder hablar sobre las religiones orientales es esto que dice acá. Eh, Ciertamente las diferentes tradiciones religiosas contienen y ofrecen elementos de religiosidad que proceden de Dios y que forman parte de todo lo que el Espíritu obra en los hombres y en la historia de los pueblos, así como en las culturas y religiones. Toda práctica, costumbre, tradición religiosa es un aporte. Nos pueden ayudar a mejorar o a entender el ser religioso de cada persona. Partiendo de ese punto, voy a empezar ahora sí la sesión de esta clase. El título tiene que ver con las religiones orientales. Para eso vamos a ver una imagen y a la vez tiene dos preguntas. La primera es: ¿qué religiones conoces según la imagen? Vamos observando y yo estoy seguro que ya adivinaste por lo mínimo unas tres que las has visto en los años anteriores, ¿no? Y otras que de repente, alguna vez que las has visto de repente cuando hacías barrio chino, o de repente cuando te han dado de repente una pulserita, etcétera. ¿Qué religiones conoces según la imagen? Definitivamente la que más conocida, ¿cuál es? Esta cruz, el símbolo de la cruz, que es el cristianismo. Luego seguro te habrás dado cuenta que al lado de izquierdo está una estrella llamada la estrella de David, que es del judaísmo. Luego la otra que estoy seguro que ya lo has conocido y la has adivinado y a la vez también lo conoces, es esta media luna con una estrella, que es de la religión islámica. Muy bien, pero nuestro punto no son tratar estas tres grandes religiones monoteístas. No, 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 no. Sobre el punto de hoy y el tema de la clase son religiones orientales. Estamos hablando de la parte de China, Japón y la India. Muy bien, para esto te voy a pedir que observes muy bien esta imagen de acá, que es especie de timón, ¿verdad? O ruleta ahí. Estoy seguro que tú la has visto en alguna parte. Hasta también hacen a veces tatuajes de esto. Este símbolo es, aunque tú no creas, es de la religión budista. Es el símbolo de la religión budista. Luego, yendo un poco más a la derecha, vas a encontrar acá una especie de palabra, un símbolo, que es tan conocido en el mundo
que los que practican el yoga. Sí, el yoga. Porque has escuchado tú que el yoga se comienza con mantras, ¿verdad? Las mantras. Y hay un mantra que siempre cualquier practicante de yoga lo dice, que es el Om. Entonces, este símbolo es el Om. Y es, aunque tú no creas, de la religión hinduista. Al costadito vas a encontrar este símbolo que lo has visto varias veces de repente en algún dibujo japonés, etcétera, o chino, que es el símbolo del yin y el yang. Y esa es de la religión del taoísmo. Taoísmo. Ajá, de taoísmo. Muy bien. Vamos ahora un poquito más abajo y vas a encontrar este símbolo, que es una letra china, ¿verdad? Y es de un gran famoso sabio personaje de la China, ¿ya? Que en alguna vez surgió de una especie de concurso de belleza de Miss Universo que habló sobre la confusión, que nos causó un poco de risa. Sí, este símbolo de acá es de la religión del confucianismo y su fundador es Confucio. Luego más para acá estamos viendo una especie de arco. Ese es la religión sintoísta, que está en Japón. Obviamente, entonces, lo del tema de hoy está relacionado con las religiones orientales. Budista, la hinduista, la taoísta, el confucianismo y el sintoísmo. Eso da el desarrollo de la primera pregunta. Luego vamos a pasar a otra pregunta, que es, ¿qué entiendes por religión? ¿Por qué parto de esa pregunta? Porque para entender las grandes religiones y las religiones orientales debemos saber que el ser humano es un ser religioso por naturaleza, un ser que siempre está llamado a lo religioso, a saber sobre el Dios creador, sobre la divinidad. Entonces, por eso que la seguridad positiva hay una pregunta fundamental, ¿por qué el hombre es un ser religioso por naturaleza? Estaba yo explicando anteriormente, porque el ser humano, desde que nace, quieras tú o no, tienes esa llamada dentro del corazón a preguntarte sobre tu creador, sobre qué hago en la vida, cuál es el sentido de vida. Entonces, acá hay dos acotaciones que nos va a ayudar a entenderlo. La primera es que toda religión es una doctrina, ¿no? Construida por un grupo de principios, creencias, prácticas, ¿no? Y moral y espiritual que sigue un grupo de personas. Luego está la otra parte, que toda religión tiene un vínculo del hombre con Dios, ¿no? O a sus dioses en algunas otras religiones. Y ese vínculo nos hace comportarnos de una manera y lo manifestamos en ciertos actos. Por ejemplo, ahí dice rezo, procesiones, altares, etc. Muy bien, ahora voy a desarrollar el tema de esas religiones orientales y vamos a hacer cada uno. Lo primero que vamos a hablar hoy día es de la religión que está en la India, que es el hinduismo. Como ven acá hay una vestimenta tradicional de una señorita o de una mujer hindú. Como ven acá vamos a ver este dios con otro dios. Acá está, ¿verdad? Está el dios Brahma y el dios Shiva. Y acá también tenemos otra figurita del dios Brahma. Entonces, la religión del hinduismo está en la gran mayoría de la India. Son una recopilación profunda de todas las experiencias, ¿no? Costumbres, tradiciones, ritos, ¿no? Actitudes que se recoge todo eso en un libro, el libro llamado de los Vedas. Entonces, vamos a explicar también que una de las particularidades de la religión hindú es que están divididos su sociedad por castas, y cada casta tiene diferentes niveles de estrato social. También podemos decir que la religión hindú este, es, cree en varios dioses, pero a pesar de que cree en varios dioses, creen específicamente en un dios, el dios Brahma, que es el dios creador de todo, y que de ahí se deriva los diferentes dioses.
Entonces, tienen ahí un Dios absoluto, ¿no? No quiere decir que también adoren a diferentes dioses. Muy bien, otra particularidad también de la religión hindú es que ellos creen en el karma. Y el karma la debe llevar a creer en la reencarnación. El karma, consideran ellos que todo lo que haces en la tierra, bueno o malo, se va a repercutir en otra vida, ¿no? Posterior. Pero es interesante que vas a tener que pasar de diferentes reencarnaciones para llegar a un absoluto y poder ser liberado y vivir esa plenitud de ese Dios absoluto que es el Brahma. Por eso le dice la religión hindú en el brahmaísmo, ¿no? Lo particular de la reencarnación es que me parece también interesante su punto de vista, pero también un poquito cuestionante, ya que ellos se resignan a vivir una vida de repente de miseria, lo tocó ser pobre y no se preocupan por progresar o de repente no tienen la necesidad. Simplemente viven su vida y luego ellos, en su creencia, creen que después en otra vida van a ser un poco mejor, ¿no? Entonces puedes pasar de diferentes niveles hasta que llegues a encontrarte con ese Dios absoluto del Brahma. También otra curiosidad que tiene esta religión, ¿no? Del hinduismo, es que ellos cuidan mucho a los animales, porque tienen esa creencia de que de repente se puede reencarnar en uno de esos animales algún pariente. Por eso que siempre ahí vamos que hay algunos animales, especialmente la vaca, que no lo pueden comer, ¿no? Etcétera. También otra particularidad que tienen es que ellos se bañan una vez al año en el río famoso llamado Ganges, que de donde dice surgieron esta religión del hinduismo, ¿no? Es un río donde ellos creen que al bañarse o al mojarse se purifican de todos sus pecados. Voy a pasar ahora, vamos a mostrar un esquema, ¿verdad? De la religión del hinduismo. Como ven, acá está su símbolo, que es el famoso letra OM, que expliqué anteriormente que muchos que practican el yoga lo tienen. Acá, como dice bien claro, su origen, ellos no tienen un fundador. Es una religión que no tiene un fundador. Su origen es de grupo de sabios. Se recogen todo y lo ponen en el libro famoso Los Vedas, ¿verdad? Ellos creen en muchos dioses, pero especialmente un grupo de sector cree en el dios Brahma porque es el creador de todo, donde se dividen los diferentes dioses. Son como más de 300 dioses. Como expliqué, creen en la reencarnación, ¿no? O llamada también la transmigración. Luego, y obviamente creen en la vida después de la muerte. Ellos tienen un culto en sus templos y en los pequeños altares, ¿no? Hay templos específicos donde va a orarse por sus parientes, o también tienen pequeños altares que lo construyen o lo ponen en cada uno de su hogar. Muy bien, y hay algunas fiestas, por ejemplo, la victoria del bien sobre el mal y el Año Nuevo Hindú, que sus nombres están aquí en este ladito. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otra gran religión oriental que es bien conocida, porque es uno de sus personajes bien famosos, él es el Dalai Lama, que ha viajado por todo el mundo dando consejos para tener una vida más equilibrada. Muy bien, entonces vamos a ver. Ahora, antes de eso, hay un documento, que es el documento del Vaticano II, que nos da unas referencias sobre la religión del hinduismo. Dice así: el hinduismo, los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante las inagotables fecundidad de los mitos con los que penetran esfuerzos de la filosofía y buscan liberación de la angustia de nuestra condición, ya sea a través de la profunda meditación, ya sea se busca el refugio en Dios con amor y confianza. Esto, ¿por qué puse este documento, este párrafo? Porque obviamente que el documento del Concilio Vaticano II tiene un aprecio o coincide o reconoce a la religión del hinduismo como una manifestación, ¿no? Una búsqueda, ¿no? Y que lo reflejan en esos tipos de rituales, hábitos y costumbres, ¿no? Ahora ellos obviamente que buscan siempre su liberación en ese
estilo de creencia que tienen en el karma, en lo referente a sus divisiones sociales de las castas, ¿no? Pero siempre está su refugio en el Dios del amor y de la confianza. Muy bien. Luego de esta acotación, vamos a pasar entonces ahora sí a hablar sobre la otra religión que es el budismo. Como expliqué, acá está su símbolo, que es una especie de timón, es el símbolo del budismo. También ustedes están viendo acá que está un personaje muy famoso, que es más conocido como Buda, pero él no se llamaba Buda, él se llamaba Siddhartha Gautama. Cuando él pasa una serie de eventos, llega a la famosa iluminación, que es el estado completo de contemplación, cambia su nombre por Buda. Si ustedes están viendo, también acá abajito vamos a encontrar que ellos hacen unos pequeños altares como parte de su culto. Otra manera también de llevar su culto es en la oración, en las famosas, digamos, torres chinas, ¿verdad? Que son llamadas las pagodas, que van pasando de diferentes niveles en cada momento de oración, en cada momento de desarrollo personal. Acá está el famoso Dalai Lama. Y acá está, en este lado, algunos monjes budistas, ¿no? Ellos llegan a ese estado de éxtasis de plenitud, donde el cuerpo, el alma está, digamos, superior al cuerpo, ¿no? El dominio total de su cuerpo y de su espíritu, ¿no? Entonces, la religión del budismo está basada en los principios que Buda da, ¿no? Son 4 principios, pero acá hay algo particular que más adelante voy a poner un video sobre la vida del gran famoso Buda, que es por cuál parte toda esta religión. Los 4 principios de Buda es que él encuentra que en todo el mundo hay sufrimiento, existe sufrimiento. Y él dice que los sufrimientos es debido a los apegos y a los deseos. Por eso él quiere apartarse de eso, alejarse de eso. Luego dice que el sufrimiento cesa al dejar esos deseos, ¿no? Y menciona 8 pasos para poder nosotros llegar a ese plenitud. En este caso, la religión budista sí tiene un fundador, es Buda. No tiene un nombre específico para su Dios. Ellos creen en un Dios absoluto, no lo ponen un nombre. Pero volviendo a sus 8 pasos para encontrar la búsqueda de ese Dios absoluto, él comenta así: hay que aspirar a lo correcto, hay que comprender lo correcto, hay que esforzarnos, hay que entrar en una meditación, hay que tener un lenguaje correcto con las personas. Ujú. Entonces, una también de las características del budismo es que ellos siempre van a buscar la liberación del hombre y de su sufrimiento. Entonces ellos también creen, igual que la religión del hinduismo, en la reencarnación, ¿verdad? Ellos dicen que tienen que, para poder alcanzar a esa plenitud llamada nirvana, tienes que hacer todo un proceso, como lo hizo Buda, para llegar en diferentes niveles de meditación al nirvana. Entonces, la religión budista se basa en los principios que Buda deja como pasos o camino. Para algunos, el budismo más que una religión es una manera, un modo de vivir, una filosofía que se puede aplicar, ¿no? Entonces, esto es lo que ellos profesan. El Dalai Lama, ¿no? Considera que el budismo no es como unas religiones comunes, ¿no? Es un camino, un proceso, pero ahí acoto algo que también está como una especie de observación. El problema es que el budismo es un camino individual, no es un camino cooperativo, comunitario. Cada uno llega según sus niveles y se tiene que esforzar por llegar. Eso es un poco lo que puedo decir sobre el budismo, que en algunos aspectos tiene ciertas aristas de diferencias con otras religiones. Muy bien, vamos a ver acá, hay un pequeño esquemita, ¿verdad? Que dice acá, la religión deriva del hinduismo, ¿no? Cuyo fundador fue Buda, porque también en la India también hay un grupo que es budista, ¿no? Buda considera ¿no? Dios es el absoluto, con el que se funden las almas después de la muerte.
no lo pone un nombre, como en otras religiones, ¿verdad? En este caso, ahí ellos por eso creen también en la reencarnación. Enseña la práctica la resignación ante el alma y la indiferencia ante el mundo, para evitar el sufrimiento y el apego a lo mundano. Como les vuelvo a explicar, esta es la parte un poco de diferencia, pero a la vez también un poquito, no sé si llamarlo cuestionante, pero sí como por ponerlo ahí una especie de signo de admiración, ¿no? Ya que Buda huye de todo el sufrimiento y para eso necesitas desapegarte, alejarte de este mundo terrenal para poder llegar a ese mundo más espiritual. Lo hace con diferentes niveles, ¿no? Entonces, para alcanzar esta fusión, las almas deben purificarse, miren, de sus pecados a través de sus reencarnaciones. Tú, cada reencarnación vas mejorando, mejorando, y así va a ser un ciclo eterno hasta llegar al famoso nirvana, ¿no? Es una moral que enseña un tipo de conducta con el fin de llegar a tener una vida feliz, una vida plena, pero para llegar a esa vida plena pasa por diferentes momentos, ¿verdad? Entonces, es lo que puedo contar sobre el budismo. Ya tenemos dos religiones orientales que hemos visto, eh, a manera de resumen, el hinduismo y el budismo. También el Concilio Vaticano II, ¿no? Nos dice, el budismo, según sus varias formas, se reconoce la insuficiencia radical de este mundo mudable y se enseña el camino por el que los hombres, con espíritu devoto y confiado, puedan adquirir ya sea el estado de perfecta liberación, acá hay que hay que subrayarlo, perfecta liberación, ya sea la suprema iluminación por sus propios esfuerzos y apoyados en un auxilio superior. Como vuelvo a decir, es un camino individual, un camino más personalista, ¿no? En el cual tú te tienes que liberar, llegar a ser ese hombre perfecto, ¿no? Que poco a poco vas llegando según sus procesos de meditación, los pasos que menciona Buda. Muy bien, ahora vamos a ver otra religión oriental, que su fundador, como lo comenté al inicio, es Confucio, y este es su símbolo, la letra china. Muy bien, surgió durante la dinastía Zhou, se basa en los principios de la práctica del bien. Miren, Confucio también fue anterior, fue un, digamos, un comisario, un encomendado chino. Tenía un gran cargo, un puesto muy alto este, para el imperio. Por eso él dice que su manera de su religión es más una práctica filosófica, una práctica de la sabiduría, una práctica de hacer el bien. Acoto esto porque dice acá, los principios de la práctica del bien, la sabiduría empírica, ¿qué significa sabiduría empírica? Ponerlo en práctica. Y las justas relaciones sociales, una de las premisas fundamentales del confucianismo es, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Cabe señalar que el confucianismo fue la religión oficial china hasta el año de 1912. Entonces, para Confucio no solamente bastaba en cumplir bien su función como funcionario público. Él dice que cualquier función que tú lo hagas lo tienes que hacer bien, hacer siempre el bien y procurar hacerlo mediante la sabiduría que él propone. Él tiene cuatro virtudes importantes que rescata el confucianismo de lo que Confucio en sus meditaciones logra él descubrir. Una es la bondad, que la bondad te va a dar a la alegría y a la paz. La otra es la virtud de la ciencia, que es la que se va a encargar de despejar tus dudas. Y la última es la valentía, que te va a alejar del temor. Entonces, eso es, digamos, los principios filosóficos de esta religión del confucianismo. Continuando, vamos a pasar ahora a otra religión oriental, que es el taoísmo. Él es el famoso Lao Tse, que también se dice que pudo haber sido el maestro sabio de Confucio. Lao Tse propone obviamente un equilibrio de entre la naturaleza, el hombre y ese ser divino, ¿no? Y como vemos acá, hay un dibujo, ¿verdad? Un hombre meditando que tiene el famoso Yin Yang, ¿verdad? En este caso vamos a explicar ahora brevemente de qué nos dice el taoísmo. Es una filosofía aparecida en la China en el siglo VI por Lao Tse o Lao Xin,
Se piensa que pudo haber sido el ¿no? Profesor, sabio, maestro de Confucio. La idea del taoísmo es que el hombre tiene que, miren acá, escapar de sí mismo y unirse a la naturaleza. Por eso que para él, este, el yin yang y la religión taoísmo es un camino que te va a llevar a encontrarte con la naturaleza y empalmarte con el absoluto. También en este caso, el taoísmo sí tiene un fundador, pero igual que en la gran mayoría de las religiones orientales, no ponen un nombre a ese dios, sino consideran el dios de la creación, pero no lo ponen un nombre, sino es el dios absoluto o un dios creador. Muy bien. Entonces, todo esto lo plasma él en ciertas eh, premisas. Como vemos acá está el yin yang, que es un ciclo eterno entre el bien y el mal, que el hombre lo tiene y que la naturaleza lo tiene y que todo el ser que rodea está empapado en este ciclo de el yin y el yang, que al final llegan a equilibrarse y poder entrar en un equilibrio espiritual. Entonces, para él dice, para escapar del mundo, el hombre tiene que, primero, desaprender, no aprender a través de lo que otro dice. Él dice que hay que aprender de los sentidos, hay que descubrir cómo funciona la naturaleza para encontrar ese chispa de la divinidad y encontrar el punto medio entre el yin y el yang, y es lo que le llama el equilibrio. Equilibrio. Entonces, lo que él propone es alejarse de todo lo sensorial y caminar hacia lo puro, a lo que él llama el Tao, que es el yin y el yang, para encontrar ese equilibrio. Luego vamos a ver, por último, la religión sintoísta. Se centra más en el pueblo japonés. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, está el famoso arco que hemos visto al comienzo de las figuritas, que se llama el Tori, ¿no? Ese arco que está en todo santuario de la religión sintoísta. Como dije, es una doctrina japonesa que invoca la purificación de la mente y del corazón para alcanzar las bendiciones y la felicidad. Mediante como todo, la religión oriental es un proceso de purificación, una especie de asceticismo de cada persona. Va encontrando cada nivel de perfeccionamiento, tanto a manera conductual, a manera de hablar, a manera de expresar su religiosidad, a la manera de cómo él va creciendo como persona. La palabra Shinto significa camino de los dioses. Como vuelvo a decir, esta religión no tiene fundador. Tampoco le pone un nombre específico a ese dios o a la divinidad que ellos creen. En este caso ellos creen, el sintoísmo afirma la existencia de divinidades o seres espirituales que le llama kami, le llama, ¿no? Que pueden encontrarse en la naturaleza o en los niveles superiores de la existencia. Siempre van a creer un Dios más allá, un Dios del universo en el absoluto. Estos son referentes a las grandes religiones orientales. Entonces, para terminar, les dejo estas figuritas que nos hacen una especie de resumen. Hemos visto las religiones orientales: budismo, hinduismo, confucianismo, taoísmo, sintoísmo. Y también lo tenemos acá. Cabe rescatar solamente decirles que todas estas religiones son manifestaciones religiosas de creencias en el ser superior, en el Dios. También rescato que el Concilio Vaticano, que es un concilio de la Iglesia Católica, no ve nada de negativo, sino que encuentra en cada una de las religiones la semilla de Dios puesta, que en diferentes formas cada uno los busca. Lo común que tienen, si se dan cuenta, es que todos tienen una costumbre, unas prácticas religiosas y una manera de poder vincularse con Dios, con ese ser creador. Para algunos es la meditación, para otros son los rezos, etc. Para el cristianismo tiene la forma de la oración, de acercarse mediante las imágenes, ¿verdad? Que es una manera de poder conectarse para algunos. Está obviamente la Santa Misa, etc. Entonces es el aporte.
Estoy dejando en el aula virtual, chicos, material complementario, un PPT que tiene algunos datos bien curiosos sobre estas religiones orientales. También estoy dejando una tarea con la fecha que está programada y también otros materiales complementarios. Si tienen alguna duda, no duden en enviar su mensaje por vía hacia web, ¿no? Procurar siempre, chicos, ser puntuales, responsables. Y si de repente, por qué motivo no pudieron presentarlo, para eso está un mensaje de aviso, entenderlos y procurar ver cómo lo solucionamos. Espero que en este tiempo de cuarentena ustedes estén reflexionando sobre su forma de actuar, su forma de vivir ahora en adelante. Esta es una oportunidad, a veces parece un poco dramático estar en cuarentena y no poder disfrutar otras cosas, pero también es un tiempo en el cual podemos encontrar el mensaje de reflexión que nos está dando de repente Dios para cambiar nuestra forma y actitud de vida, ¿no? La naturaleza está respirando, como dice el presidente. El Papa dice que la semana pasada dio un mensaje muy bonito, una bendición especial por todas las muertes de la pandemia del COVID-19. Comentó un poco del Evangelio, en el cual decía que hay que estar más fuertes en la fe. Ante una tormenta y una tempestad hay que fortalecernos, hay que recogernos, coger la mano de Jesús y fortalecer nuestra fe. Creo que es un tiempo para poder nosotros fortalecer nuestra fe, nuestra manera de convivir, conocernos más como familia, personalmente conocer a ti, ver cómo vamos a convivir con nuestros demás compañeros, con la sociedad, con la naturaleza también. Así que en este tiempo que nos quedamos hasta la Semana Santa, hasta el 12, justo cae Domingo de Resurrección, momento de reflexionar ante las cosas que vemos, ¿dónde está el rastro de Dios? ¿Qué es lo que nos muestra este tiempo? ¿Qué valores podemos rescatar en esta pandemia? ¿Qué podemos nosotros rescatar de el ser humano como persona? Gracias por escucharme. Nos vemos hasta la otra sesión. Muchas bendiciones. Así bien para ustedes. Igual les deseo siempre pendiente de ustedes. Les extraño. Yo también me quedo en casa. Estoy cumpliendo con las medidas previas al contagio, ¿verdad? Lavarse las manos, por favor. Desinfectarte siempre. Y disfrutar en familia. Lo importante es disfrutar en familia. Disfruten en familia. Sonrían, rían, jueguen. Escúchense, comuníquense. Escucha a tu papá, de repente tienes las anécdotas que nunca te ha contado, ahora te estás descubriendo un poco más sobre tu papá. Tú también abres tu corazón para que tu papá te conozca. Gracias por escucharme y nos vemos hasta la próxima. No olviden de revisar el auditor y avanzar con sus tareas. Nos vemos.